Empecemos con una pregunta. ¿Qué es lo que de verdad mantiene unida a una comunidad? Si vamos más allá de las leyes, de la economía, de las infraestructuras, ¿cuál es ese núcleo, ese tesoro que a veces no se ve? Pues a ver, la respuesta seguramente no es la que uno se imagina de primeras. No, no es algo que se pueda ni comprar ni legislar. Es algo mucho más profundo, algo que hacemos todos los días, casi sin darnos cuenta. Y aquí está la clave. La idea central de todo esto es que el tesoro más propio, el de verdad, de una comunidad, son sus usos. ¿Y qué son los usos? Pues eso, las costumbres, las prácticas, esos hábitos que compartimos y que muchas veces ni nos paramos a pensar. Es que estos usos son como nuestra segunda naturaleza, son, bueno, la forma en que hacemos las cosas. Desde cómo nos saludamos por la calle hasta cómo nos organizamos para trabajar. Se podría decir que son el software invisible que hace que funcione el hardware de nuestra sociedad. Pero ojo, que nadie piense que estos usos son algo estático, grabado en piedra. Para nada. Están en constante movimiento, moldeados por tres fuerzas, tres principios fundamentales que a veces chocan y a veces colaboran. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Son, por así decirlo, los tres motores que mueven el cotarro. Primero, el principio de placer, que es la inercia, la costumbre. Segundo, el principio de realidad, o sea, la pura necesidad. Y tercero, el principio de delirio, que es esa chispa, esa ruptura creativa impredecible. Vamos a empezar por los dos primeros, que están siempre en una especie de tira y afloja. Por un lado tenemos la comodidad, ¿no? La inercia de seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho. Y por el otro, ¡zas!, el choque con la realidad, con las exigencias del mundo. A ver, el principio de placer no hay que confundirlo con hedonismo puro y duro, ¿eh? No va de eso. Es más bien la fuerza del hábito, la comodidad psíquica de no tener que estar reinventando la rueda cada 2 por 3. Es sencillamente la ley del mínimo esfuerzo, seguir el surco que ya está hecho porque es lo más fácil. Y justo en contraposición a esa comodidad aparece el principio de realidad. Este ya no nos deja actuar por inercia, no, nos obliga a movernos por pura necesidad. Es la fuerza del trabajo, del esfuerzo consciente para adaptarnos y, en fin, sobrevivir en un mundo que tiene sus propias reglas y bastante duras a veces. Fijaos qué bien se ve aquí el contraste. El placer funciona en piloto automático, es inconsciente, como deslizarse por una superficie lisa, sin fricción. La realidad, en cambio, es todo lo contrario. Exige que estemos conscientes, que nos esforcemos, porque nos enfrenta a lo que el texto llama la densidad de las cosas, o sea, a los problemas, a los obstáculos que hay que superar. Y esta cita de Rousseau es que lo clava. Describe a la perfección ese momento bisagra en el que una sociedad se ve forzada por la necesidad. Cuando uno solo ya no puede sobrevivir y necesita la ayuda de otro, ¡pum!, ahí es donde desaparece la igualdad. Entra la propiedad, el trabajo se vuelve obligatorio, es el principio de realidad en estado puro imponiendo sus condiciones. Vale, hasta aquí tenemos inercia y necesidad. Pero claro, si todo fuera eso, las sociedades serían poco más que mecanismos, autómatas. Pero entra en juego una tercera fuerza, una que es quizá la más humana, la más transformadora de todas. Hablamos del principio de delirio. Y la propia palabra ya nos da una pista enorme. Viene del latín delira, que significa, literalmente, salirse del surco. Es justo eso, la capacidad de romper con la rutina, de mandar a paseo tanto la comodidad como la pura necesidad para crear algo completamente nuevo. Y es súper importante aclarar esto. Delirio aquí no significa locura, ¿vale? Para nada. Es la fuerza que está detrás del arte, de los ritos, de todas esas cosas que hacemos y que, si lo piensas, no tienen una utilidad práctica inmediata. Pero son las que nos dan sentido, un propósito, y evitan que una comunidad se convierta en una simple máquina sin alma. Mirad, el antropólogo Pierre Clastres da un ejemplo que es perfecto para entenderlo. Él se preguntaba, ¿por qué tantos ritos de iniciación implican marcar el cuerpo? Es un acto totalmente delirante en este sentido, no es nada cómodo y no es estrictamente necesario para sobrevivir, pero sirve para algo mucho más profundo, para grabar la ley de la comunidad en la piel del individuo, para crear un nuevo sentido de pertenencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encaja todo esto? ¿Cómo juegan entre sí estos tres principios? Pues no hay que verlos como etapas, una detrás de otra. No, son fuerzas que están en un juego constante, en una danza que define a cualquier sociedad. Da igual si es una tribu ancestral o el mundo en el que vivimos hoy. Y para que se vea bien cómo interactúan, vamos a coger un ejemplo que nos toca muy de cerca, la deuda monetaria. ¿Cómo encajaría la deuda en este modelo de tres principios? Pues bien, otro antropólogo, David Graeber, explicaba que la aparición de la deuda monetaria fue una auténtica revolución social. ¿Por qué?
porque transformó por completo las relaciones que había antes. Pasamos de relaciones de patronazgo, donde había obligaciones mutuas y personales, a un contrato frío, puramente numérico, entre dos partes que sobre el papel son iguales. Aquí está lo interesante del asunto. A primera vista, la deuda parece que pertenece al principio de realidad, ¿verdad? Es un contrato, algo funcional, necesario en nuestra economía. Pero su efecto real es una ruptura brutal, casi delirante, con todo lo que había antes. Crea lo que se ha llamado una igualdad violenta, que lo cambia todo. Y esto nos enseña algo muy potente: cómo un principio puede disfrazarse de otro. Así que, para que quede todo bien atado, repasemos. Tenemos por un lado el plager, que es esa inercia, la metáfora de la superficie lisa. Luego la realidad, que es la densidad de las cosas, esa necesidad que nos describía Rousseau. Y finalmente el delirio, la ruptura del surco, el salirse del camino, como en los ritos que estudiaba Clastres. Lo fundamental es entender que estas tres fuerzas, inercia, necesidad y ruptura, no son solo ideas teóricas, ¿qué va? Son los motores reales que, desde los ritos más antiguos hasta el sistema financiero de hoy en día, están constantemente dando forma a nuestro mundo social. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión, una pregunta que queda en el aire. En la sociedad actual, en nuestro día a día, ¿qué surcos seguimos por pura inercia, casi sin pensar? Y la pregunta del millón: ¿cuáles son los que de verdad necesitamos romper? ¿Qué nuevos caminos hace falta tener el valor de empezar a trazar?